Dicen en realidad que nosotros somos una misma expresión de arte y que siempre estamos dando de qué hablar con lo que vestimos, con lo que tenemos, pues básicamente con lo que es la proyección de uno mismo. Yo les voy a platicar un poquito de lo que va a acompañarnos en el cuarto de humo, que es básicamente este mueble. No es escenografía, realmente es algo que a mí me gusta y que he construido, y diría que sentimentalmente o desde un modo muy romántico es un museo de mi propia vida. ¿Por qué? Bueno, aquí tengo a Jane Fonda, por ejemplo, una de las actrices más importantes de todas las épocas, y también mi crush eterno. Para mí, una de las mujeres más guapas que ha existido. A mí me encantó desde la primera vez que la vi, quedé impactado con lo que son sus ojos, esta belleza clásica, ¿no? Que sabes que es una foto antigua. Me gusta mucho ver esta personalidad que ella tenía en momentos y en tiempos que era mucho más complicado, pues la parte de expresar la feminidad, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaba mucho. Esta es una película que hizo que se llama Barbarella. Por ahí se hizo en los 60, 68, 69, ya finales de esa época. Y bueno, fue todo un boom, fue muy polémico en el sentido que el intro de la película es básicamente ella, pues básicamente desnuda y con un tema en el cual va generando este traje espacial y que se va construyendo para la parte de la película, ¿no? Es el personaje principal. Jane Fonda, como dato curioso, también ha estado involucrada en activismo social, tiene muchas fundaciones, fue esposa también de uno de los hombres más poderosos de la industria de comunicación, que fue el dueño de Fox News, ¿no? Cuando todavía se veía mucho la parte política y el poder del entretenimiento y cómo iban estos en conjunto, ¿no? Y representa también un Hollywood clásico. Tengo aquí también cosas que se me hacen importantes por tener viviendo solos, que es la parte o que huela rico el espacio. Tengo aquí mis velas, tengo aquí libros de la Fórmula 1, de íconos, que en este caso son retratos de los personajes más importantes de la industria. Tengo un libro de Gisele Bündchen, una de las modelos más importantes también que hay en la actualidad. Esta para mí es muy importante, es James Bond, una de mis sagas favoritas. Tengo tanto un libro de los lugares en los cuales se han grabado las películas, de los cuales han sido lugares emblemáticos para la saga, y también el estilo de James Bond, que bueno, me gusta mucho el tema de la moda, del tema de cómo se vestían en ese tiempo, y un tema también de la proyección masculina que creo se ha perdido. Y es ahí donde vamos a entrar primero en esta polémica de este tema que es la masculinidad. Se ha perdido, se ha hecho más frágil, tenemos que retomarlo. ¿Cuáles son las cosas buenas? ¿Cuáles son las cosas malas? Etcétera. Y de ahí, pues bueno, otro de las partes que tengo aquí en mi mueble es la Dolce Vita, ¿no? Que al final pues fue un estilo de vida. Básicamente se basa en una película italiana de finales, o más bien principios de los 60 justo. Tengo también aquí uno de los coches clásicos que se corrían en esa época de Fórmula 1. Aquí este coche era el de Juan Manuel Fangio, uno de los campeones mundiales argentino. Si lo quisiéramos ver a nivel fútbol, digamos que Ayrton Senna es Pelé, Juan Manuel Fangio es Maradona, respetando también hasta sus nacionalidades, y digamos son los dos más grandes de la historia, ¿no? Habrá quienes metan por ahí a Max Verstappen, Hamilton, que sin duda son importantísimos también en este deporte, pero bueno, estos también involucraban un estilo de vida. Hablaremos en otra etapa de eso. Tengo también al gato con botas, me encanta, no es que tenga una fijación con lo italiano, pero me encanta el gato con botas, me gustan los gatos, tengo aquí 4 en casa. Adopté a Mavis, que por aquí está, si quieres aquí enséñalo, que está la gatita, que bueno, ahí saluda a Mavis. Pero bueno, Mavis llegó a mi vida embarazada, tuvo 6 bebés, de los cuales me quedé yo 3, los otros 3 se dieron en adopción. Y bueno, aquí tengo a uno de los héroes de Mavis, que es el gato con botas. Y también incluyo, pues, cosas que me han marcado a mí y que me han acompañado en mi vida, como este barco, ¿no? Este barco le tengo mucho cariño, sobre todo porque era de mi abuelo. Mi abuelo lo armó hace muchos años.
Entonces al momento de morir pues fue una de las cosas que más me gustaban porque pues lo tenía en su cuarto, entonces básicamente es como tenerlo presente. Me gusta pensar que está conmigo y de alguna manera tengo aquí el barco que siempre me acompañó desde la infancia y verlo por ahí, ¿no? Como saben, soy fanático del Barça. Aquí es un libro edición especial que sacó el club celebrando 120 años, parte de Disney, que crecimos creo que todos nosotros con películas memorables de Mickey Mouse, de otro tipo de personajes. Ya les había comentado que mi película favorita en realidad es El Rey León. Y bueno, James Bond, seguimos hablando de la saga. Me gusta mucho todo lo que involucra al personaje. En realidad es un antihéroe. Estoy muy de acuerdo con los antihéroes en muchas ocasiones porque no necesariamente todo es luz, sino que tienen sus contrastes y también te invitan al tema de la polémica y que se puede ir conversando poco a poco. Este libro me encanta, es de John F. Kennedy, la verdad uno de los presidentes más emblemáticos, no necesariamente que hayan hecho mucho por Estados Unidos, o más bien hizo mucho por Estados Unidos, pero en realidad este libro habla más del contrapeso que tuvo a nivel marketing, ¿no? Digamos, en la Segunda Guerra Mundial pues había un tema de propaganda con Goebbels y todo lo que fue el régimen autoritario en Alemania, y John F. Kennedy representa como esta parte de la libertad, del sueño americano, ¿no? Y también de una época de exploración que fueron los 60s. Y de ahí, pues bueno, todo lo que ha involucrado un tema de evolución a nivel humano con sus pros y contras, ¿no? Seguimos con tema de música. La banda más importante para mí, estaré de acuerdo en el que para muchos no es la mejor, pero hablando de responsabilidad que tuvo para el crecimiento en la industria y en otros géneros, para mí los Beatles y aquí Paul McCartney en portada se me hace fascinante, ¿no? Mi banda favorita por mucho. David Bowie, también un ícono para la parte de la música, de la moda, de justo la libertad sexual que se destapó en esas épocas de los 60, 70. Y aquí tengo a James Dean, una leyenda, también murió a los 27 años. Ya hablaré después de lo que es el Club de los 27, pero en realidad era una generación de talentos, de promesas también a ser grandes en la industria. Y James Dean, pese a que murió muy joven, marcó un estilo en cómo se vestía, en cuál era la masculinidad de esa época, ¿no? Y entonces ahí es donde entra también muchas preguntas de las personas que van entrando a este espacio, ¿no? El Cuarto Humo. Tengo personas que dicen, oye, este es un espacio de solteros, en realidad es machista, no lo es. No lo sé, la verdad es que con tanta contradicción y tanta información que tenemos hoy en día, pues invita justo al debate. Para ir un poquito más a detalle con eso, pues aquí tengo una figura de Pokémon. Me encantaba Pokémon, fue parte de lo que tuve yo en mi infancia. Me gusta también el tema de mis figuras y mis coches clásicos. Este es mi coche de ensueño, ojalá y algún día pueda tener uno, pero bueno, me encanta lo que es el E-Type. Este en realidad es el coche que les decía que está considerado hasta por Enzo Ferrari como el más bonito de la historia. Y sí lo creo, la verdad me encanta todo el diseño, me encanta también lo que representaba la historia de Jaguar. Y hablando de historia, que es lo que les quiero ir compartiendo, pues en este Cuarto de Humo, que si bien quiero dar como esta masculinidad clásica, no quiero que se malinterprete un tema machista, pero bueno, al final los que tienen la palabra son del otro lado, que son ustedes, y entre estos antihéroes, entre estas personas con claroscuros y demás, están también gente que hizo revistas muy importantes como GQ, que este libro me encanta. Te hablan un poco de cómo vestirte, de las cosas que puedes hacer para dar mejores impresiones o dar una mejor impresión realmente hacia el trabajo, hacia la gente y demás. Al final pues te puede hablar también en una contradicción de si es una máscara, si eres realmente tú. Yo creo que más bien vas tomando un poco de lo que te gusta y lo vas refinando con el paso del tiempo. Y de aquí a una de las cosas más polémicas, que es Playboy, una marca como Playboy. Básicamente el dueño, el creador que generó todo con Playboy fue Hugh Hefner. Para muchos un héroe,
para otros villano, ¿no? Mujeres en las cuales hay muchas historias, ¿no? Tanto positivas como negativas, pero yo me quedo al final con la obra y con la parte de lo que es Playboy y cómo es que esto redefinió la masculinidad, sí, para admirar a las mujeres, pero con un formato en el cual querían enseñar. Y ahorita es lo que voy a platicar. Creo que aquí Playboy juega un rol muy importante en la historia y de ahí es donde entramos ahorita con el tema de la contraparte de lo que estamos viviendo con una Agenda 2030, con una agenda woke. ¿Qué es lo que está pasando? Muchos se quejan en redes sociales que los hombres ya no son hombres o que estas revistas ya no están dirigidas realmente por personas ni siquiera que evocan las ideas que tenía el creador, ¿no? Entonces, bueno, les cuento un poquito la historia y veamos si también ustedes están de acuerdo. Quiero que comenten ahí qué es lo que están pensando y también sus puntos de vista, que siempre va a ser parte de este espacio, de este cuarto de humo, y en el cual yo quisiera rescatar las cosas positivas, ¿no? Y al final Playboy y su historia ha tenido pues también los problemas que les pasan a muchos con el paso del tiempo, y tal vez podría simplificarse con una frase como la de Harvey Dent, personaje ficticio en la serie de Batman de Christopher Nolan, en el que dice que o mueres joven como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano, ¿no? Igual como Mavis, los gatos negros han sido justo un ejemplo de eso. Para muchos, ejemplo de mala suerte o también de buena suerte según quien lo tenga y según el tipo de ideologías que hay. Al final, pues Hugh Hefner tiene un impacto social y eso es lo más importante a rescatar, ¿no? Hugh Hefner era un escritor de una revista, era un redactor también de una revista masculina que se llama Esquire, también de mis favoritas junto con GQ, o que eran de mis favoritas antes de una agenda social que al parecer impone una ideología antes que un debate. ¿Por qué viene esta contradicción? Bueno, porque Playboy ha sido parte importante de la izquierda en la historia. Si bien Playboy es un elemento en el cual impera la parte sexual o la parte femenina, en realidad lo que quería hacer el autor, que era Hef, era moldear un poco la cultura americana. Para irlo resumiendo, lo que era la cultura americana o lo que quería hacer Hugh Hefner era hacer pues básicamente más educados o más cultos a quienes leían. Y al final, pues la gente que no tenía o gozaba de estas oportunidades, pues se dejaba llevar en un primer impacto con lo que era un cuerpo, un desnudo de una mujer. Y básicamente era como diría, tal vez un caballo de Troya, ¿no? O sea, él llegaba a partir de una portada de alguien o una modelo, que eran las chicas de al lado, como se les conocía en ese tiempo. Entonces, a través de su belleza y demás, cuando ya estabas dentro de la revista, más allá de verlo desde un sentido erótico, pues veías entrevistas con Fidel Castro, con Malcolm X, pues con diferentes presidentes, ¿no? Incluso Nixon también estuvo en alguna de sus páginas. Entonces, yo considero que es importante saber este tipo de historias también, porque ahora justo esa izquierda es la que también pone las reglas sociales de qué es machista, qué es misoginia, y que bueno, en algún momento fue parte de la apertura de la liberación sexual, del derecho al aborto, de las clases, de la lucha de las clases sociales, ¿no? Y también la lucha del poder femenino, ¿no? El empoderamiento más allá de su cuerpo. Y puede sonar muy contradictorio esto, porque pues, al final sí eran mujeres que salían en portadas para una revista de hombres, pero eran mujeres que después construyeron también un tema de activismo social junto con Hef. Ojo, no estoy diciendo que Hef sea un santo, ni mucho menos. Simplemente recuerden que este espacio es para poder debatir qué es lo que antes estaba bien, que estaba financiado hasta por la misma ideología que hoy censura. Buscamos esta parte de libertad de expresión y es por eso que yo también lo pongo para ustedes, este tipo de libros, ¿no? Que es de Playboy Book. Que es un poquito más de colección de cigarros, pero también como estos cigarros tienen un poquito de historia a través de las portadas, tema de las revistas masculinas, y que en las últimas semanas se ha hablado también de estos temas, sobre todo lo que representa el cuerpo femenino, cuáles son las conjeturas que puede llevar un tema tan importante como estos, y lo vemos ahora con el anuncio de Sydney Sweeney. ¿Está bien?
está mal. Eso depende también de la ideología que tú tengas, ¿no? Yo creo que está bien en un sentido en el cual desde hace 5 años se nos ha querido imponer una agenda en el cual yo podré estar o no de acuerdo, pero bueno, básicamente es una apertura a que si ciertas mujeres con rasgos físicos y demás pudieron ser parte de una campaña importante y salir adelante con temas de patrocinios, temas de conversación a nivel social media, que les iba bien y todo, no entendería por qué Sydney Sweeney, que regresa a este tipo de ideologías como la tuvo en algún momento Playboy, pues bueno, puedan generar tanta controversia. Entiendo los puntos, entiendo que es una parte del feminismo, pero ¿cuál es el feminismo que queremos dar a conocer? No quiero sonar yo como el meme en el cual están hablando del aborto 4 hombres, pero creo que son temas sociales que nos involucran a todos, meternos tanto en la parte positiva, en la parte negativa, y cómo las contradicciones son parte también del discurso que uno tiene que tener. Playboy necesita hoy ser parte también de la sociedad, con los cambios evidentemente que han resurgido, pero no sin una imposición. Aquí me gusta mucho compartir un tema que a los hombres también nos siguen gustando las mujeres, y nos sigue gustando hablar de gadgets, y nos gusta hablar de cultura, y nos gusta la política, y si el primer caballo de Troya sigue siendo esta portada con una mujer, hay gente que lo vamos a consumir. Y eso es parte de una ideología también que es parte de una batalla cultural, ¿no? La batalla cultural, ya entrando en más detalles y todo eso, es esta balanza, poner en equilibrio, no necesariamente imponer el tema de la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Pues bueno, son un sinfín de elementos en los cuales la izquierda, que predomina básicamente el mundo y su ideología, pues bueno, quieren mantener de alguna manera cierto tipo de conversación. Esa conversación nos está llevando a perder libertad de expresión, tenemos más censura, o sea, estamos viviendo todo lo que en realidad luchábamos, y digamos en otras épocas en las cuales luchábamos por justo mantener comunicación con todo el mundo, los mismos derechos, las mismas oportunidades, en realidad las estamos teniendo o en realidad las estamos bloqueando. Es un tema que siempre me llega a la cabeza y no sé en qué punto estamos a nivel de educación, tanto escolar y a nivel de conversación, este tipo de puntos. Yo en mi vida tenía la parte de Playboy como un tabú, ¿no? Fueron de las primeras revistas en las cuales, gracias a un profesor que tenía pues cierto tipo de apertura para hablar de temas que eran complicados, pues nos decía que compráramos Playboy, ¿no? Entonces, y Playboy más allá del tema de las mujeres. Insisto, creo que es una marca que ha tenido sus claroscuros, pero realmente tiene mucha historia, y eso es lo importante recalcar en este tipo de tiempos, ¿no? Aprender también de las cosas malas para no repetirlas, pero también hay cosas que se han dejado de hacer, y esas son creo, los valores que se tienen que ir retomando. Bueno, al final los tiempos cambian y los íconos también. Hoy gran parte de esa misma izquierda que lo defendía lo quiere borrar, porque Playboy también fue un imperio de cuerpos normativos, de deseo masculino sin pedir perdón, un templo de la mirada masculina, y eso hoy pareciera que es un pecado capital. ¿Qué hacemos con Hefner? ¿Lo quemamos en la plaza pública o lo dejamos en el altar donde estuvo por décadas? Tal vez la respuesta es más incómoda que eso. Tal vez sí fue las dos cosas. Un libertario progresista que ayudó a abrir la mente de medio siglo, y al mismo tiempo un hombre de su tiempo que usó su poder para rodearse de mujeres y moldear su propio universo de placer. ¿Contradictorio? Sí, pero eso también es ser humano, especialmente cuando el mundo quiere que seas un símbolo. Entonces, con toda esta historia complementaria que te enseñé, ¿qué piensas? ¿Qué podemos reflexionar de esto? ¿La inclusión realmente es para todos o solo es cuando conviene? ¿Por qué sí podemos reimaginar a James Bond como una mujer, pero sería impensable poner a Frida Kahlo como un hombre? No lo sé, sería cuestión de debatirlo. Y así terminamos otra charla, espero que sea provocativa, que los ponga a pensar. Déjenme saber sus comentarios aquí en el canal, en el Cuarto de Humo. Terminamos esta segunda edición en el cual quiero seguir construyendo con todos ustedes, así es que no olviden suscribirse. Ahí Pati me está ayudando a comentar evidentemente y a compartir. Nos vemos la siguiente.